Con más de 5 años de retraso, este 15 de septiembre será inaugurado un tramo del tren interurbano México-Toluca, que tendrá como telón de fondo la llegada de Delfina Gómez a la gubernatura y la salida por la puerta trasera de Alfredo del Mazo. El recién nombrado insurgente funcionará en apenas 17 de los 58 kilómetros que comprende el proyecto iniciado en la administración de Peña Nieto. Además, operará en 4 de sus 7 estaciones: Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma. El tiempo estimado del recorrido será de 20 minutos, con una velocidad máxima de 80 km por hora y un horario de servicio de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. La frecuencia de viaje será de 10 minutos y esta primera fase se iniciará con 4 trenes. Cada uno llevará hasta 719 pasajeros, de los cuales 326 podrán ir sentados. El costo sigue siendo un misterio. Sin embargo, las palabras expresadas por Gabriel Zavala Rivera, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a medios de comunicación hace unos días, fueron claras sobre cómo se definirá. Calculamos que el costo sea competitivo y que sea alrededor de 110 pesos o 140 pesos, pero lo determinará el operador a través de su plan de negocios. Se está pensando evidentemente que sea una tarifa competitiva con el transporte urbano y a nivel del proyecto completo que sea competitiva con los autobuses e incluso que sea ligeramente más caro, pero que sea atractivo por la comodidad, seguridad y el ahorro de tiempo para el usuario. Esa sería la ventaja del tren interurbano México-Toluca, señaló. En otras palabras, será un sistema de transporte que, además de costarnos a los mexiquenses 186% más de su costo original, unos 110.708 millones de pesos, se le entregará a privados para que hagan negocio y definan cuánto cobrarán. La forma de pago para acceder al servicio será a través de una tarjeta electrónica que estará a cargo de una empresa privada francesa y se pretende homologar con el sistema de transporte de la Ciudad de México. Menos un año más tardarán en concluirse las obras de los tramos restantes. Sin embargo, el negocio se ha echado a andar. La especulación inmobiliaria, la disputa y negociación de nuevas rutas por parte de los transportistas, los desarrollos comerciales e industriales que crecen en tierras despojadas a ejidatarios y todos los eslabones de un proyecto neoliberal arrancan este 15 de septiembre. Tras el tren quedarán las preguntas de qué sanciones hubo para los responsables del retraso y la mala calidad de las obras, para los que definieron talar, despojar e imponer con represión un proyecto como el tren interurbano. ¿Qué pasó con las indemnizaciones para las familias de los 6 trabajadores que murieron durante las obras? ¿Qué pasó con los 3 heridos y los 46 intoxicados que deja el recuento de incidentes en los casi 9 años de obras? ¿Cómo viven y vivirán los cientos de pobladores afectados por la imposición del tren que salieron a protestar y fueron reprimidos en estos años? Pues esa es la introducción a este programa que esperamos puedan seguir, puedan dejarnos sus comentarios. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, X, y que pues los invitamos a seguirnos, a compartir esta transmisión. Vamos a abrir el tema justamente del costo de la obra y el largo tiempo la duración que ha tenido estas obras de poco más de 9 años. Y comenzamos con Ali. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la mesa de Todo en Contra. A Miguel, Hola. aquí. A Dante Álvarez, que ya está por acá. Y el equipo que está por allá. Y mandarle pues un fuerte abrazo a Patricia y a Jan García. A Jan Estrada, compañero. Pues sí, una larga historia reciente, la del tren interurbano, que no andará completamente, pero andará, ¿no? Apenas en pañales. Ya Dante nos va a platicar. Y esta historia se remonta a mediados de 2014, las personas que nos están viendo. Pues ya llovió un ratote. Ya Peña Nieto ni vive en México, ¿no? Ya hay un gobierno diferente, al menos de los colores. Y este tren estuvo proyectado que costaría 38.609 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el gobierno federal cuando lo anunció. Dijeron que era una deuda pendiente de la movilidad, dijeron que pues estaría en tiempo y forma, y el día de hoy, ya casi 10 años después,
el tren está costando 110,708 millones de pesos. El costo es mucho mayor a lo que se espera, a lo que se esperaba, y solamente en lo que es la infraestructura. No entra mantenimiento, no entran las operaciones, ¿sí? Y no entra más. Y aparte, la cereza del pastel es que van 110,708 millones de pesos y no está terminado. El tren solamente va a tener en su primera fase de inauguración, estas inauguraciones a medias que hace el presidente López Obrador, no sé por qué las hace así, pero solamente va a operar de Sinacantepec a Lerma. En 10 años van a echar a andar un tren interurbano de 20 kilómetros, es lo que se está diciendo. Y no sabemos si lo termina, no sabemos esto es cierto, porque muchos años estuvo parado, las obras se veían abandonadas, paradas, ya no está, nadie sabía nada. Todos aquellos que iban de la Ciudad de México pues podían ver, observar cuando veían en la carretera que las obras efectivamente estaban paradas y llegó un momento en el que estuvieron abandonadas. Y se proyecta, si bien le va a este pequeño, quién sabe qué es elefante blanco, gran elefante blanco, ya Dante nos dirá, pues no va a estar construido hasta marzo, terminado y operando completamente de Toluca Observatorio hasta marzo de 2024, si bien le va. Si bien le va. Igual se echan otros 9 años para terminarlo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero pues se le ha destinado, ¿no? Por decir, entre el 2019 y 2022 se le destinaron 24,800 millones de pesos. En 2023 se ejercieron 4,487 millones de pesos. Hace ratito hablando con Miguel y dando los datos de que para el ejercicio fiscal 2024 pues se van a ejercer otros 4,000 millones de pesos. Decimos que no lleva gente aún, pero sí lleva algunos vagones de dinero, ¿no? No carretas, ¿no? Hablaríamos muy del siglo XIX, pero sí lleva muchísimos vagones de dinero. ¿Quién sabe a quién se fueron? Ya Carlos nos dirá las empresas que se han llevado todo este dinero. Por ahí si usted no google, vaya a X, antes Twitter, y ponga Tren Interurbano ICA, y ahí hay una galería fotográfica desde 2018, ¿no? Que estaban y presumían ese famoso bitúnel ahí en Santa Fe. OHL también, OHL, una de las empresas constructoras favoritas de Enrique Peña Nieto, pero pues es dinero que no sabemos a ciencia cierta en dónde está, ¿de acuerdo? Es dinero que se ha ido, pues, aplicando a este tren que ha estado parado, les decimos 9 años, y que verá sus primeros pasos el día de mañana, el 15, cuando venga Andrés Manuel, Delfina y el triste del Mazo, pues preparando la inauguración. Es mucho dinero, muchísimo dinero que no sabemos si estuvo bien aplicado, ¿de acuerdo? Y tampoco sabemos a ciencia cierta quiénes serán los empresarios beneficiados después de esto. Hay que tener mucha atención en qué pasó con esos 110,000. Sí, hay que recordar que el tren interurbano estuvo en 4 tramos, ¿no? El tramo correspondiente a Toluca, que es el que también le tocó a OHL, una de las favoritas de Peña Nieto, y en función de eso, pues el atraso ha sido principalmente de los otros 3 tramos, ¿no? De hecho, desde hace ya 2 años el gobierno federal hablaba de que el tren en la zona del Valle de Toluca estaba al 98% de avance de la obra, ¿no? Entonces, en 2 años, digamos que se echaron ese 2% y al mismo tiempo las pruebas, ¿no? Que, bueno, ya ahí es una cuestión técnica de qué tanto se ha garantizado la seguridad, al menos desde donde nosotros hemos visto, desde las opiniones de ingenieros en esa obra, pues hay dudas, ¿no? Sobre todo el tiempo que requiere una obra de tal magnitud para poder verificar las condiciones de seguridad, que ha sido muy apresurado, porque recordemos que también desde el año pasado se empezó a manejar la fecha de inauguración, y de hecho el gobierno federal también manejó que iba a haber
en este periodo se iba a inaugurar completamente la obra, ¿no? Eso se manejó hace un par de años y finalmente nuevamente hay un retraso. Y con eso, pues quisiera que Miguel, saludándolo y diciéndole deseándole las buenas noches, que nos hablara un poco sobre esta perspectiva de desarrollo, ¿no? Porque al final así es como nos vendieron este proyecto, ¿no? Como una opción para mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasó, zurdo? ¿Cómo estás? Bueno, ahora que mencionan OHL, bueno, OHL también es la constructora y la concesionaria de la autopista México-Toluca, ¿no? Es una de las autopistas, quizá la más cara del país. Entonces, si ustedes observan el trazo del tren interurbano en esa carretera, pues aprovecha el trazo de la carretera. Casi, pues va sobre ella, ¿no? El derecho de vía ahí, pues básicamente está encima, ¿no? De la carretera porque tiene tramos muy elevados, hasta de, pues no sé, unos 20, 25 metros en algunos tramos, y después se mete al bosque, ¿no? Se mete a los bosques de agua de las comunidades de Axapusco y pasa por Santa Fe, por el distrito financiero que le llaman, pero también tuvo un problema ahí con la colonia, con el barrio popular de Santa Fe, donde tuvo un importante pues un retraso porque la gente se negaba, ¿no? a dar, pues a que sus terrenos fueran utilizados para el tren, además de que ellos estaban, decían que iba a cambiar el paso del tren o alguna terminal que hubiera por ahí, a cambiar pues el contexto, ¿no? La calle era demasiado estrecha, entonces esta infraestructura era tan monumental que literalmente las casas iban a estar enfrente del tren pasando. Entonces hubo, claro, arriba de sus casas. Ajá, entonces, bueno, obviamente y iban a perder su realidad abajo, entonces obviamente la gente pues no permitió. Ahí les dijeron que iba a ser como Chicago, ¿no? Pero la gente no habla inglés ahí, entonces dijeron que no. La cosa es que sí hubo una oposición muy importante y fue también liderada por algunos académicos de la ENA, etcétera, que pudieron al final pues negociar algo, ¿no? Una nueva ruta para que eso se solucionara. Bueno, yo quería hablar de desarrollo y también de crecimiento, que no es lo mismo, ¿no? Y mucho menos el crecimiento y el desarrollo asociados a un tren, ¿no? Ya sea el Tren Maya, el tren interurbano o incluso el metro. Bueno, yo creo, bueno, no creo, los estudios indican que puede haber crecimiento asociado al tren cuando se puede ver un aumento en la producción, ¿no? Puede haber mayor comercio, puede aumentar el PIB, ¿no? Puede aumentar también los salarios de los empleados, por ejemplo, del tren, pero eso tampoco quiere decir que haya desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico y social se tendría que medir de acuerdo a la mejora del bienestar de los trabajadores, ¿no? Es decir, de la persona que se transporta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ahorraría o cómo este tren podría ayudarnos, ¿no? A nosotros a mejorar nuestro nivel de vida? Pues con una sencilla razón, ¿no? Pues que costara menos que el boleto de transporte, que lo que cuesta ahorita el camión o que lo que cuesta el transporte de nuestro auto, ¿no? Tenemos una autopista que tiene 16 carriles de la México-Toluca, ¿no? Entre la de cuota y la de paga, digo la de la libre, y además tenemos un aeropuerto que también ofrece de vez en cuando vuelos charter, ¿no? Entonces se pueden contratar helicópteros o avionetas, etcétera, que te pueden llevar a la Ciudad de México y estás en 10 minutos ahí. Entonces es una ciudad súper comunicada, la de Toluca con la capital, y además hay otras, ¿no? Alternativas para Naucalpan, por ejemplo, hay otras autopistas, etcétera. Total que la cantidad de vías que tenemos quizá llega a 20 o a 30 carriles, por ejemplo, ¿no? Pero se decide poner un tren, ¿no? Bueno, hay algunas razones que son importantes decirlas, que son buenas. Por ejemplo, se pretende o se pretendería, ¿no? que bajara el flujo de automóviles o de vehículos, de unidades en
en las autopistas. Esto tendría que redundar pues en el ahorro de combustible, como lo comentábamos antes de entrar, pero también en cuestiones ambientales, ¿no? Y la disminución de siniestros, o sea, la probabilidad de sufrir un accidente en auto es por mucho mayor a la de sufrir un accidente en tren. Por Entonces, supuesto. literalmente van a salvarse vidas al reducirse los viajes por medios individuales. Claro, se salvarían vidas siempre y cuando la gente, ¿no?, se decidiera a usar el tren, ¿no? Pero tendríamos que saber cuánto cuesta un boleto. ¿Alguien sabe cuánto cuesta el boleto del tren o cuánto va a costar? Según el ACB, Ajá. estaban diciendo que adentro de la ciudad costaría 40 pesos y hasta Ciudad de México costaría 60 pesos. Pero ese ACB fue hecho en el 2013, entonces yo creo que esos precios pues ya no serían vigentes actualmente, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo encontré que, de acuerdo al director de Desarrollo Ferroviario, Gabriel Zavala Rivera, el precio de este boleto oscilaría entre 110 y 140 pesos, ¿no? Pero eso hay que recordar que el Estado tendrá que subsidiar de alguna manera, ¿no?, este servicio, porque si no, el usuario no lo va a utilizar, ¿no? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un viaje en camión, ¿no?, en un ETN o en un caminante, que son los que más se utilizan, ¿no? Pues cuesta 100 pesos, ¿no? Bueno, 90, dicen por ahí. El Flecha Roja, que es el popular, está en 80. ¿En 80? Ok, vamos a poner que 100 pesos como, pues... Bueno, pero con todo y sobrecosto, Ajá. todavía tendría otra ventaja, que en el Flecha Roja o en el Caminante, un viaje completo se está tardando incluso hasta 2 horas, depende en horas pico, ¿no? Y en una hora normal, 1 hora y media al menos. Y con este servicio costaría un poquito más, pero el viaje lo harías en 40 minutos de extremo a extremo. Yo también pensaba eso, pero después hice una cuenta. Vamos a suponer que cueste pues, los 140 pesos. En una semana, a lo mejor si me pueden ayudar para checar ese dato. En una sola semana, un usuario se gastaría 1,400 pesos, ¿no? De ida y vuelta. En un mes se gastaría 5,600 pesos. Bueno, actualmente hay gente que viaja en auto y que gasta en mantenimiento, combustible y desgasta el mismo vehículo más que eso. Y aún así le resulta más eficiente ir a trabajar a Ciudad de México y volver que trabajar aquí o ir a vivir allá. Considerando que inclusive ese gasto podría ser lo de una renta allá, pero que lo llevaría a vivir a las periferias de Ciudad de México. Claro, y en un año 67,200 pesos, pero no todos tienen la oportunidad de gastar eso, ¿no? Yo era estudiante, yo cuando era estudiante en México, justamente vivía en Toluca, nos teníamos que organizar para irnos en un solo carro hasta 6 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se hacen ese tipo de arreglos para que salga un poquito más barato, ¿no? Pero no todos los automovilistas que van y vienen. Yo también tengo un departamento en México y cada viaje entre el TAG, entre la gasolina, etcétera, pues casi son 500 pesos, ¿no? Es bastante caro, ¿no? Entonces, los usuarios que utilizarían, ¿no?, el tren tendrían que estar conscientes de que eso va a costarles, ¿no? Todavía no sabemos en qué medida va a subsidiar el servicio del Estado, ¿no? Que pues finalmente todos los trenes en México están subsidiados, incluyendo el metro. Y en el mundo. Y en el mundo, como decías, apuntabas historias de Alemania, dices, ¿no?, donde el transporte es muy caro, ¿no? Muy caro, pero es muy bueno, ¿no? Muy efectivo, etcétera. No tiene nada que ver absolutamente con lo que vivimos en la realidad mexicana, ¿no? En Brasil tienen concesionado el metro y es muy curioso porque cada línea de Sao Paulo tiene un diferente concesionario. Entonces, cuando cambias de línea, cambia todo el aspecto y los trenes, ¿no? Entonces, bueno, es otro modelo, pero por ejemplo, allá el equivalente a la tarifa sería como aquí 30 pesos, ¿no? Entonces, su metro, al ser privado, es muchísimo más caro al metro subsidiado que tenemos aquí en Ciudad de México. Igual pasa en el sistema de Londres, ¿no? Con diferentes líneas ofreciendo en la misma ruta el mismo servicio, pero con diferentes marcas, ¿no? Bueno, que el ajuste que tendrá este precio, este costo, lo tendrá que hacer el operador, ¿no? El operador o el concesionario, si es que hay, o ¿quién es el operador? ¿Es el Estado? ¿Es OHL? ¿Quién es? Están haciendo un mecanismo, bueno, de hecho estamos platicando con Carlos sobre ese tema, que es un mecanismo que le llaman Fonadim.
Fonadín es un fondo para desarrollo de infraestructura, que es como un banco de parte del Estado, pero Fonadín fue hecho particularmente para incentivar la participación de la iniciativa privada, particularmente en inversiones de riesgo que no pudieran rentabilizar necesariamente, porque obviamente el riesgo lo asume el gobierno, ¿no? Entonces, bajo este esquema ya está operando así el tren, el suburbano a Buenavista, Cuautitlán. Y justamente este tren, bueno, pues aunque es parte de Fonadín 49% y 51% Omnitren, me parece, que es una empresa de Alcántara Rojas, que es Grupo Toluca. Y bueno, de hecho, hasta ahora donde sabemos, la IFA, que va ahí, el tren que va a ir a la IFA, ese tren también va a ser entregado a estos mismos, pues no son concesionarios, sino son como socios. Los Alcántara. Y de hecho, ya de los 10 trenes del México-Toluca ya se van a ir al tren de la IFA. Y entonces sospechamos que el mecanismo por el cual van a operar el tren México-Toluca es uno muy, muy similar al tren de Buenavista, y ya sabiendo que están compartiendo los trenes. Bueno, para los que no saben quién es la familia Alcántara, bueno, son compadres de Enrique Peña Nieto, son originarios también tienen miembros en Atlacomulco y se han dedicado toda su vida al transporte. Son los dueños de la terminal de observatorio, ¿no? De los Caminante y de los CTN. Hay ¿no? este mito como de Hank González, de que casi empezaron con un negocio muy pobrecitos y de pronto mágicamente se hicieron grandes empresarios. Y pues bueno, los Alcántara Roja, bueno, la familia Alcántara y en general en particular Grupo Toluca, bueno, acaparan gran parte de la infraestructura de movilidad. Según dichos del secretario Limón, de aquí de Movilidad del Estado de México, ellos operan el 80% de los autobuses del Valle de Toluca, ¿no? De los chimecos que vemos ahí contaminando y chocando, el 80% son de ellos. No solo eso, también Viva Aerobús, ellos también tienen las tarjetas llave de las autopistas. Ah, bueno, claro. Entonces, tienen la terminal de observatorio concesionada, tienen la terminal de Toluca, tienen la terminal de Tasqueña, operan el tren suburbano, van a operar el AIFA y muy probablemente, casi así seguro, van a operar el México. Bueno, pues ahí está la cuarta T. Entonces, bueno, ese es un panorama general en cuanto a los costos que pudiera tener el tren en los próximos días. El primer tramo que se va a utilizar, pues ya dijeron que es el de Sinacantepec con Lerma, ¿no? Pero, bueno, ¿cuánto cuesta ese tramo? ¿Va a costar 29 pesos? Todavía no está. No se sabe. Justamente esa mención que haces de la entrevista a Gabriel Zavala, él dice algo interesante porque se lo hacen ahí en Milenio, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿cuál va a ser el costo? Y entonces dice, pues algo así como, depende de cómo estipule la empresa el plan de negocio, la empresa que va a operar, ¿no? Entonces, pues casi dice, vamos a ver cómo plantean el negocio y ahora sí que pues los usuarios nos vamos a tener que acoplar a lo que definan, ¿no? De acuerdo a cómo se define este negocio, en función de lo que dice Dante, ¿no? Una perspectiva neoliberal, ¿no? En la que finalmente las empresas privadas van a ser las beneficiarias, y recordar que aparte, por ejemplo, el boletaje ya fue concesionado, ¿no? Que va a ser una empresa francesa la que va a estar asumiendo esa parte del proyecto. Don Porfirio estaría orgulloso ver a los franceses. Pues yo sí estoy orgulloso. ¿No? En una de esas se le mete acá la locura al AMLO y se la da al ejército. Ya ven que todo. Yo creo que ya lo tienen muy plancha. Bueno, salió peor que nosotros. No, pues es que el Tulum lo sí, ya nada más eso faltaría. El ejército, el Tren Maya, el ejército. El aeropuerto, el ejército, ¿no? O sea, en uno de esos dicen, no, a ver, va a ser el ejército, ¿no? Bueno, y tienes razón, es muy probable, o sea, puede pasar, pues en algún momento podría pasar, pero todavía es territorio de los Alcántara, y es territorio, aunque Delfina hoy, ¿no? Pues inició su proceso de toma de protesta, pues es territorio del PRI, aunque no quieran, ¿no? Y eso va a ser un hándicap para muchas cosas de este tipo, ¿no? Incluyendo el tren. ¿Quién lo va a inaugurar? ¿Alfredo del Mazo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y Andrés Manuel? ¿Sí? ¿Sí? Va a estar ahí. Entonces, políticamente, ¿cómo se interpreta eso? Pues no sé. Es como las gracias, ¿no? Gracias, que te vaya bien. Yo en realidad solo veo la transición del tricolor al guinda, ¿no? O sea, solo es una transformación de color. Básicamente las empresas que construyeron y que van a seguir dando mantenimiento y que van a operar siguen siendo las mismas Entonces antiguo, no hay cambio. Solamente de color, pero básicamente la forma en la que operan, incluso los políticos bueno, por ejemplo, ahora con el tema de los transportistas, ¿no? El esquema con el cual operaba el PRI para operar los taxis colectivos irregulares, básicamente el Moreno lo está emulando. Lo heredó.
Y está haciendo la misma política de cooptan a los transportistas, ellos apoyan electoralmente con voto duro a sus líderes y luego ganan y a cambio les dan ciertos beneficios. Y ahí es el tema muy particular. Justamente hay organizaciones de taxis colectivos que son irregulares, que fueron creados por el PRI y ahora estos están operando para el tren, bueno, para Morena. Y justamente hablando del tema de que no hay planeación en el tren interurbano, justamente van a ser estas presas de taxis colectivos que no, bueno, las que van a alimentar al tren. Entonces, básicamente estamos viendo al viejo PRI operar, pero ahora en color guinda. Hoy justo subían una publicación, ¿no? En Cometa sobre estos taxis que... ¿Tú les tomaste las fotos o cómo fue? A ver, cuéntanos. Bueno, es que por ahí he estado en la zona de la estación de Sinacantepec, que en realidad es Toluca, es la colonia Parques Nacionales, y desde hace algunos días ya ha habido taxistas, bueno, desde hace un par de años ya habían rentado un local y ahí ya estaban haciendo una base, pero como se atrasó el tren, la abandonaron, y ahora ya unos días de que se inaugura el tren, han regresado. Y primero aparecieron unos que se llaman Bloque, que el líder de Bloque ha salido así abrazado y dándose casi besitos con Delfina, con Higinio, con Nazario. Y ellos llegaron así un día, ¿no? Y eso fue ayer. Y hoy estaban otros que se ven de COSEP, que esos salen abrazados, pero de Raimundo. Y entonces, ahorita ya justamente ya está en esa territorialidad de taxistas irregulares, apadrinados por diferentes partidos, y ya están compitiendo por este espacio. Y justamente yo les preguntaba, y bueno, esta es la estación Sinacantepec, ¿cómo van en lo de la estación Pino Suárez? Dicen, no, es que la estación Pino Suárez ya está tomada por los taxistas que van a Tenango, y ahí ya no tenemos dónde colocarnos. Entonces, justamente, al no haber rutas alimentadoras para el tren interurbano reguladas, porque en el caso de la ruta de la línea de la estación de Sinacantepec, solamente tienen 2 rutas normadas versus, bueno, la de Pino Suárez es la que más tiene, ¿no? Entonces, justamente es el problema, que en lugar de ser alimentado el tren por transporte normado, va a ser alimentado por ese transporte irregular. Entonces, ahorita no. Yo supongo que hasta que esté funcionando óptimamente este observatorio, pero pues de ahí va a ser un paradero que van a salir taxis colectivos hacia El Moloya, hacia Sinacantepec, hacia Santa María del Monte, San Francisco de Tlaxidalcalpan, ¿no? Que es el lado, en este caso, el lado poniente de la estación de tren. Pero en el lado de Lerma vamos a ver el mismo fenómeno. De hecho, en el lado de Lerma seguramente ya va a haber taxis que van a estar ahorita alimentando hasta observatorio. Y hasta esa zona, ¿no? Coyoacac, Atarasquillo. Pues esa es una como contradicción en ese sentido de cuando dicen que van a liberar las vías de terrestres, digamos, ¿no? Las de autos. Si tanta concentración de automóviles, de taxis, por ejemplo, como lo que está planteando Dante, pues entonces, ¿cuál va a ser el beneficio en ese sentido? En muchas cosas. Las estaciones se convierten en núcleos de crecimiento, ¿no? De crecimiento irregular, en este caso, ¿no? Pues el transporte irregular va a ser uno de los ganones. Y luego me imagino que va a suceder un fenómeno como el que está pasando o sucedió en la terminal de Toluca, ¿no? Que alrededor de la terminal se plantó hace muchos años el tianguis más grande de América Latina, que tenía 400,000 personas de visitas todos los viernes en aquellos hace 20 años, ¿no? Pero que de todas formas ha generado por ejemplo, la presencia de los ambulantes, ¿no? Y también el pleito de la zona, o sea, porque... Y los delincuentes. Por eso, porque los mismos ambulantes, pues, atraen, ¿no? Ese tipo de manifestaciones sociales, ¿no? Y son incontrolables, o por lo menos el gobierno no los quiere controlar, ¿no? O son parte de ellos. Finalmente, los líderes de los comerciantes de la terminal, pues luego tenían vínculos como políticos, ¿no? Bueno, es cierto. Y aparecen ya en camiones también. Como una señora, ¿no? Como una señora ahí. No podemos decir su nombre porque nos demanda. Sí, Pero también por decir en la zona de la terminal, ¿no sería hipotético que bajara el número de...? Porque ahí toda la zona de terminal, la mayoría de los sitios irregulares de taxis que hay, los colectivos que lo conocen, vienen para toda esta zona, de Sinacantepec, kilómetro 41, todo, ¿no disminuiría un poco ahí y crecería por acá? Sí, pero no va a ser de manera inmediata. Yo así pronostico que va a ser como unos 10 años. Justamente ahora va a seguir funcionando la terminal. Y de la terminal salen no solamente a esta zona, salen a Tenango, Tenancingo, Villaguerrero, salen a San Pablo Autopan. O sea, de la terminal salen taxis colectivos a toda la zona metropolitana de Toluca. Que de hecho sobre eso de los taxis, hace un mes que empezaron las reuniones, ¿no? Un poquito más de un mes, que empezaron las reuniones entre el gobierno del estado y 20 empresas de transporte, y justamente ellos señalaron que iban a evitar la existencia de taxis colectivos y que iban a resolver mediante
pues taxis individuales y mediante camiones, ¿no? Pero de hecho hace ya unos días, justamente también, bueno, de hecho lo publicó El Sol de Toluca, hablaban de que algunos empresarios, de que ahorita pues no les era redituable el generar líneas de transporte de camiones y que hasta que empezara a funcionar completo el proyecto ya era cuando iban a operar, ¿no? Entonces, en realidad como que ya con lo que tú dices, o sea, pues sí hay una contradicción, pero y al mismo tiempo no queda muy claro cómo están pensando atender o supuestamente planeando atender este problema, ¿no? Yo creo que lo más evidente es la irregularidad, porque no ha habido como realmente, han dicho es que están haciendo planes alimentadores, pero nunca los han publicado. Inclusive el líder de transporte Odilon, él ha dicho que él quiere participar, pero bueno, él es parte del Grupo Toluca y de los que operan el 80% del transporte. Y justamente ellos han abandonado rutas en algunos zonas de Toluca, de esta zona por ejemplo, de Santa María del Monte por allá, y al abandonar rutas, esas rutas fueron tomadas por los taxis colectivos. Y a mí se me hace un caso muy particular lo que es Villa Victoria y Almoloya de Juárez, que aunque sí, bueno, Villa Victoria de plano ya no tiene rutas de autobuses. Almoloya todavía tiene algunas rutas, pero son tan esporádicas sus frecuencias que la gente se desespera y prefiere tomar los taxis colectivos y de esta manera no dejan que mejoren los autobuses, no dejan que mejoren las frecuencias y es una competencia entre ellos. En una situación ideal, bueno, también no es como, entendemos que los taxistas están trabajando y que, pues, aunque sea irregular, pues es una necesidad. De hecho, los taxis colectivos responden a una necesidad real, a una demanda de movilidad que no está satisfecha por el transporte normado. Entonces, sería posible regularlos. Y de hecho, eso impulsamos con la Ley de Movilidad de 2015, cuando metimos que se pudieran canjear las concesiones que existen actualmente por concesiones de transporte regulado, ¿no? Entonces, se podría, si hubiera un gran trabajo de negociación y de política y con los líderes y con el gobierno, podrían tomar sus concesiones que tienen de taxis colectivos, de taxis, y cambiarlas por concesiones de autobuses. Es algo factible, es algo posible, pero se requiere mucha voluntad política, así, de ambas partes, ¿no? Tanto del gobierno como de los taxistas, ¿no? Y es algo que, pues vivimos en México y parecería complicado. De hecho, he hablado bueno, que estos asesores que están ahorita con la transición, y ellos justamente por eso hablan del Mexicable. Ellos, cuando construyen Mexicable, no construyen porque, bueno, sí hay necesidad de movilidad en las laderas, pero en realidad construyen Mexicable porque es más fácil construir una infraestructura por el aire a solucionar este conflicto que hay de concesiones y transporte irregular a nivel de superficie. Entonces, como no pueden hacerlo o no lo pueden hacer rápidamente, ellos lo que quieren es entregar proyectos rápidos. Entonces, ellos van a hacer el Mexicable como argumento para decir, miren cómo sí estamos haciendo algo, aunque el Mexicable no es transporte público masivo. Y sí va a ayudar a la gente que vive en las laderas, pero no va a solucionar el grave conflicto de movilidad que hay en todo el Estado de México, ¿no? Y eso es básicamente lo que podría pasar. El fin de semana me tocó pasar por donde está el Mexicable y se ve muy impactante cómo hay estructuras enormes en los cerros, ¿no? Pero enormes, grandísimas, así como edificios donde van llegando las cabinitas, ¿no? Ahí, y abajo un desastre, ¿no? De carros, de autos, ¿no? De todo eso. Pero por número de usuarios no llegan a ser transporte público masivo. Entonces realmente no están solucionando la necesidad del grueso de la población, sino solamente de algunas comunidades. En este sentido, Dante, ¿cuál es la necesidad del habitante del Valle de Toluca que le estaría solucionando este transporte? Bueno, Es el tren interurbano. Pues como decíamos, se calcula que hay, bueno, dicen sus estudios, que hay 600,000 viajes a Ciudad de México, de Toluca, y entonces ellos aspiran a quitarles la mitad, 300,000 viajes. Y 300,000 viajes, pues como decíamos, van a bajar contaminación, van a bajar la incidencia de siniestros, y también pues va a ser más rápido. Entonces, esas personas que antes gastaban 2 horas y media en transportarse a Ciudad de México, ahora se van a transportar en 30 minutos y ese tiempo que están ganando lo pueden para su familia, para descansar o para entretenerse, para lo que ellos quieran, ¿no? Para hacer deporte, ¿no? Entonces, sí podría haber una mejora en la calidad de la vida de las personas que están haciendo este viaje, ¿no? Aunque lo ideal sería que no tuvieran que desplazarse 60 kilómetros a trabajar a otra ciudad, ¿no? Eso sería algo. Pero entonces está más dirigido para ese sector que es dueño de automóviles, ¿no? Que al final también el tema del costo, por lo que estaba argumentando Miguel, pues no acaba siendo algo viable para los trabajadores, ¿no? O sea, porque yo lo he visto, aunque cuando uno está en la parada de autobuses, aunque llegue el caminante que cobra 20 pesos más, se va sin ninguna persona y en flecha roja decenas de personas formadas, ¿no? Porque se ahorran. Claro, porque pesos, preferimos ahorrar dinero que ahorrar tiempo. Entonces, por eso es a lo que iba. Bueno, entonces el proyecto está más pensado como para un sector
un poco más acomodado que utiliza que utiliza carro, automóvil, y que entonces serían ellos los que podrían acceder a ese monto, ¿no? Y también atraer población de Ciudad de México, ¿no? Que mucha gente va a ser mucho más barato vivir en Toluca, una renta, que vivir en Ciudad de México. Una renta aquí puedes conseguir un departamento de 5,000 pesos. En Ciudad de México necesitas 15,000 o 20,000 para conseguir uno igual, ¿no? Entonces, mucha gente va a ver esta atracción. Y de hecho, en sus planes es lo que están diciendo, que buscan triplicar la población de Toluca de aquí al 2040. Entonces, justamente en las cercanías a estas zonas de las estaciones. Por ejemplo, en el tema de... O sea que el número vamos a pasar de 2.5 millones a 7.5 millones. ¿O Vamos a solamente pasar de la ciudad? En la zona del tren vamos a pasar de 40 habitantes por hectárea a 150 habitantes por hectárea, que es más o menos algo similar a lo que es en Ciudad de México. Pues eso es terrible para Toluca. Eso por es lo que ejemplo. en 20 años es lo que estaban buscando, 30 años, ¿no? Que es como entonces el plan perverso que hay detrás también del Pues no es proyecto, perverso, ¿no? o sea, es como... Bueno, es que... Es una lógica pues de compra, de oferta y demanda, ¿no? O sea, sí es perverso porque evidentemente te lesiona tu vida, ¿no? Cotidiana, no te la mejora. Pero pues es como la dinámica pues, que este tipo de cosas va generando, pues hasta por sí sola, ¿no? Pero también, lo hilando con la idea que decía Miguel de desarrollo y crecimiento, pues también lo que ha comentado Cometa Colectiva sobre el desarrollo de la mancha urbana, ¿no? Que Toluca se ha extendido un montón en vez de concentrarse. Entonces, con este nuevo impacto del tren a 20 años, cuando ya funcione bien, completo y venga la gente del Valle de México, ¿cómo va a crecer Toluca? Bueno, es que tenemos el otro problema de crecimiento de Toluca. Toluca, en los años 80, teníamos 500,000 de habitantes, ahorita tenemos 2,200,000, una área metropolitana, una cosa así. Entonces, la población creció poco más de 4 veces, pero la mancha urbana creció 26 veces. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué creció 26 veces, ¿no? En ese periodo de tiempo, ¿no? Es un crecimiento exponencial. Y justamente fue por la política de abandonar el transporte público e invertir todo en vialidades. Entonces, lo que hacen las vialidades es dispersar el crecimiento urbano. Entonces, esta dispersión es lo que nos genera el PM10, el PM2.5, que son contaminación, uno por quema de combustibles, otro justamente por la urbanización, por el crecimiento de la mancha urbana. Y entonces, justamente toda la tendencia que hay a nivel global de estos que le llaman el desarrollo sostenible es empezar a juntar a las personas para que dejen de vivir menos dispersas, porque justamente entre más lejos vives, es más contaminación y gastas más en tiempo y en dinero en moverte. Entonces, justamente vivir más cerca es más eficiente y de hecho es más sostenible, o sea, es más sustentable, es más barato, es más fácil darle agua o educación o policías a una población que está concentrada a dárselo a una dispersión donde apenas hay 5 familias en 3 calles y entre cultivos, ¿no? Que es el problema que tenemos en Toluca. Toluca tenemos de las densidades más bajas entre las principales 10 ciudades del país y justamente lo que están haciendo ahora es buscar concentrar la población en estas zonas. Estamos viendo el uso de suelo que modificaron justamente alrededor de las estaciones. Por ejemplo, en este caso, que es la estación Cinecantepec, antes el uso de suelo me parece que era un H450, que necesitabas un terreno mínimo de 400 metros que casi nadie respetaba y solo te permitía hacer 3 pisos y solamente podías urbanizar el 40% del terreno. Actualmente ya con la construcción del tren y lo que modificaron en la ley, ahora puedes levantar 10 pisos y solo requiere 150 metros cuadrados de terreno, ¿no? Entonces, literalmente ellos están aspirando a densificar, pues sí, la zona. Y ahí ya, como hongos, en los últimos años han aparecido varios edificios de 4 o 5 niveles, ¿no? Cerca Pero, de pero las además, perdón, estaciones. hay zonas ya destinadas para la vivienda, ¿no? Por ejemplo, la zona norte, ¿no? Toda esa zona norte que parece que está vacía no es cierto. Está destinada desde hace mucho tiempo para fraccionamientos de interés medio, ¿no? De interés bajo, algunos pequeños fraccionamientos por ahí, pero se calculaba, por lo menos hasta hace 2 años, que o se esperaba que esa región albergara incluso hasta 3 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pero Eso, también está alejada, ¿no? Del tren, toda esa población, por eso, ¿no? pero es parte de la movilidad que se está comentando, ¿no? O sea, si no es el tren solamente, también es un plan de fraccionar, Yo lo veo más en ¿no? tecnológico. O sea, bueno, si uno lo piensa, y eso lo decía la doctora Susana Bianconi, la estación de tecnológico no debería ser en tecnológico. Esa estación debieron haberla puesto en aeropuerto y de ahí conectar hacia el aeropuerto. ¿Por qué la pusieron en tecnológico?
por el precio, ¿no? Todo ahí. Hay, en esa zona de Metepec, hay una fuerte especulación inmobiliaria y no importa qué gobierno, qué partido esté en el gobierno, le han dado continuidad a esa política. Entonces, ellos han estado especulando con el suelo, han hecho cambios de uso de suelo que parecen irracionales porque eran zonas de cultivo y ahora son H60 vertical, o sea, que puede ser torres de 5 de 10 niveles en zonas que actualmente no están urbanizadas. Entonces, están haciendo todo un plan de especulación para justamente atraer población de Ciudad de México a vivir en esa zona, ¿no? Y puedes ver hasta condado de cosas más Esa fraccionamiento. Saavedra, no sé qué. Pero Sí, todo eso. esa zona a la que se refiere Dante está en Metepec, ¿no? La estación se llama Tecnológico porque está el Tecnológico de Toluca que está en Metepec, ¿sí? Y que también es un espacio, todavía es un espacio, un gran espacio de terrenos, pues, ¿no? Y han salido esos fraccionamientos enormes de barda cerrada que generan delincuencia Ajá. y que además tienen la incidencia más alta de secuestros a nivel nacional. No, eso no lo sabía, pero estoy seguro que sí. Y además está cerca de San Antonio de la Isla, ¿no? Que es pues un municipio que es prácticamente de fraccionamientos, ¿no? Pues toda esa zona por especulación y yo sospecho, bueno, es mi conspiranoia, que esa estación tecnológico la pusieron ahí justamente para favorecer a estos especuladores. Que un poco por eso decía esto de luego los planes perversos en el sentido de que son poco claros para la mayor parte de la población. Sí, bueno, sí. Sí, en eso sí tienes ¿no? razón. Entonces, yo quisiera destacar una declaración que hizo hace unos días Mauricio Masud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, justamente relacionado con esto, dice: las autoridades municipales sin duda realizaron un buen trabajo en sus planes de desarrollo, autorizando las formas de crecimiento y construcción tanto residencial como comercial y de servicios. Ahora el trabajo debe hacerse con las autorizaciones para el desarrollo de negocios de acuerdo a la demanda que se genere y garantizando que todo se dé en legalidad. Esta puede ser una apuesta de generación de bienestar o de desorden, ¿no? En referencia al tema del tren, pues si nos preguntamos para quién es el proyecto, para quién gobiernan los alcaldes, pues ahí está pues el empresario palomeándolos, ¿no? De que han cumplido con este proceso de apertura al mercado de las tierras en torno al tren interurbano. ¿No? En Barbabosa acaban de inaugurar un nuevo desarrollo que está cerca del tren interurbano y para esto metieron dinero estatal para construir una vialidad que une las torres con la calzada del Pacífico. Y de hecho ahí hay otro conflicto, que hay bordos de agua que se usaban para el cultivo y ya los han empezado a secar para justamente desarrollar más fraccionamientos de este tipo, ¿no? Entonces están buscando urbanizar esas zonas y bueno, ellos ya sabían pues, desde antes, ¿no? Bueno, los especuladores. Y justamente Toluca pues, ha tenido se ha ralentizado el crecimiento urbano, pero ahorita lo que más crece es Metepec y actualmente se está moviendo más hacia el oriente. Ahora lo que está creciendo es Atenco y Lerma, ¿no? Entonces es lo que ahorita también va a detonar y también hay una estación ahí, ¿no? Entonces va a haber un crecimiento también de ese lado, ¿no? Más acelerado que Sinacantepec. Entonces parece que sí fue un regalo. No, parece que sí nos llevó el tren. ¿no? Sí nos llevó el tren. Les dije que ese debía ser el nombre del programa. Nos lleva el tren. Ya, ¿no? ni modo. Ya Nos lleva el tren a la especulación, nos lleva el tren a la destrucción del medio, de las zonas de agua, ¿de acuerdo? Nos va a llevar ¿a qué más, Dante? Bueno, yo veo más eficiente la construcción de trenes que la construcción de autopistas, ¿no? No, claro, O sea, obviamente. las autopistas requieren mucho más espacio de vía, son mucho menos eficientes y generan más contaminación. Los trenes son más eficientes y puedes mover más productos y más personas con menos recursos. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace más sostenible moverse sobre rieles que moverse sobre neumáticos, ¿no? Sí, pero tendremos que poner un punto muy, muy importante. En México la corrupción es muy, muy, muy importante en eso, ¿no? O sea, todos los procesos con buena voluntad, bien trazados, etcétera, se enfrentan de pronto a un sistema político, un sistema económico, etcétera, que está lleno de corrupción, ¿no? Entonces, ya lo mencionaba la mesa en algún momento, cómo los taxis se pelean, ¿no? Las rutas, etcétera, unos son ilegítimos, digamos, y otros están dados de alta, etcétera, pero siempre hay un componente de corrupción, ¿no? No solamente Permisividad, tolerados les llaman. se les llaman tolerados, pero no deberían llamarles tolerados. Entonces, creo que ese es el gran problema, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo en que las vías férreas deberían, ¿no? Deberían priorizarse sobre las carreteras, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, del México-Querétaro, ¿no? De la carretera, de la autopista, ¿no?
A mí me parece un lugar ideal como para poner un tren. De hecho, era el proyecto con los chinos, Claro, ¿no? pues Que era que le tumbaron a Peña, era el que ¿no? el de Puebla, ¿no? También había un proyecto en Puebla, ¿no? En México-Puebla que lo tumbaron los transportistas, ¿no? Y así muchas colonias o muchas poblaciones tienen la necesidad, digamos, de un tren ligero o de un servicio férreo, ¿no? Pero no lo hacen. En parte porque están concesionadas, ¿no? Pues las vías o los permisos, no sé, pero también por este tipo de corrupción, ¿no? Al final el negocio, el negocio creo que del tren, en este caso el tren de Toluca, se hizo antes de construir el tren, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Quién es la competencia del tren? Pues Flecha Roja y Caminante, y pues casualmente Flecha Roja y Caminante pertenecen a las mismas personas a las que Al les van a mismo dar la dueño. empresa. Entonces, no hubo una oposición porque se iban a ver beneficiados, Por ¿no? supuesto. Entonces, además se Solo vendieron, así pasó. sí, Si no, no y se hubiera vendieron pasado. terrenos, ¿no? O se expropiaron o se pagaron malamente en las comunidades. Se distribuyeron los contratos con empresas pues muy focalizadas, ¿no? O sea, muy Peninsular señaladas. de Han Ronce, La peninsular, esa que ya teníamos algunas denuncias por ahí en algunas declaraciones. Entonces todo queda en ese grupo, ¿no? Que finalmente pues hace lo que quiere y por eso el sobrecosto, ¿cuánto es el porcentaje de sobrecosto que tuvo? Aquí está, justamente lo tengo aquí, son se triplicó casi, ¿no? 158% más. Y bueno, no es un secreto para nadie que básicamente el secreto de hacer obra pública es justamente dar las licitaciones a empresas que casualmente son de socios o amigos o incluso de prestanombres de los mismos políticos. Entonces, Ese es el gran secreto, sí. eso, bueno, ahí platicando con funcionarios de movilidad, justamente cuando les decía, es que ¿para qué construyen distribuidores viales si no solucionan ningún problema? Y es que justamente es que tenemos el compromiso, o sea, de entregar esos recursos. Entonces, realmente, desde el hecho de construir, tardar tanto en construirlo y gastar tanto, por eso te tardan tanto. Una obra, entre más te tardes, es más cara. Entonces, de esa manera puedes sacar y sacar más recursos. Entonces, eso desde ahí ya era un negociazo para quien se benefició, ¿no? Corrijo el dato, es 186% más que su costo original. Hasta ahora. ¿No? Pero eso pasa con todo. O sea, si hiciéramos un estudio del sobrecosto de los baches, seguramente ahí nos daríamos una sorpresita de cuánto justamente costaría realmente hacerlo si fuera una empresa paraestatal y cuánto ganan al hacerlo con una empresa privada que seguramente es de alguien de ellos mismos, ¿no? Y así pasa con toda la obra pública es lo mismo. Por eso hacen malos, por eso tapan mal los baches, ¿verdad? Ahora, como Sí, que... pues sí, es Pues verdad, sí, es verdad. cierto, Sí, los claro. tapan mal, Sí, ¿no? No, o sea, bueno, vamos a hablar de los baches. Los baches son errores de compactación. Entonces, el bache estuvo mal desde que hicieron la calle desde el principio. Entonces, el hecho de que lo tapes, va a entrar agua otra vez y se va a volver a hacer. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Y además se me hace muy curioso porque la gente siempre demanda tapar los baches. Entonces, ellos hicieron un negocio redondo. La gente demanda tapar baches, el bache siempre se va a hacer. Pues hago mi bacheadora y me la paso bacheando. Y entonces... es así como ordeñan dinero de todos los municipios, ¿no? Y tú les preguntas, ¿por qué no hacen maquetas? Pues porque el dinero viene etiquetado para caminos y baches, ¿no? Entonces, es la manera en la que hacen su cochinito, ¿no? Este minuto hay que mandárselo a la regidora del PRI, Mariela Mora, que dice que es por autos, ¿no? Le ¿No concedo la duda. a Mariela. ¿Qué dice? Perdón. Dijo que había más baches porque había más autos. Ah, ok, ajá. O sea, los baches es un error de compactación. Y se podría hacer tienen una fianza las constructoras de caminos, se podría reclamar la fianza y arreglar el detalle. Obviamente nunca se reclaman esas fianzas porque esas pertenecen a esos empresarios que son parte de los políticos. Lo que sí tiene razón ella es que los autos han crecido exponencialmente. Ah, claro, pero Eso sí es una realidad, pero no tiene que ver con... no tiene que ver con los baches. ¿no? O sea, un trailer daña más un pavimento que un... Bueno, pero ella es más inteligente que Fernando Zamora, que decía que los vecinos en las noches salían a hacer baches, ¿no? decían, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo del tema. No, pero ¿cómo? Tenemos unos comentarios que quisiéramos darle lectura. Estela Cuellar dice, en todo el mundo el servicio de trenes está subsidiado, claro. Así es. Angie León nos decía que el audio del entrevistado no se escuchaba bien. A ver si creo que ya le movieron ahí un poquito. Ivonne Gutiérrez, creo que sería importante que se ligara esta obra con el plan de desarrollo en lo que respecta a lo industrial. De acuerdo con ese plan, está escrito objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Obviamente este objetivo está lleno de inconsistencias, pero sería bueno saber cómo impactará en el tren el desarrollo industrial, si es que tendrá dicho efecto. Que se ligue, dice. Y
Otro comentario de Ivonne dice, mi comentario tomando en cuenta que el desarrollo industrial bajo este sistema solo se beneficia a los patrones. Esos son los comentarios que nos han llegado hasta el momento, al menos los que me aparecen aquí, porque luego de pronto no se actualiza bien la red, pero quisiera que en torno a esto también hiciéramos una última ronda, ya llevamos la mayor parte del programa. Pues un poco apuntar esta evaluación, ¿no? En qué tipo de movilidad se requiere para el Valle de Toluca, o se requiere que se exija, ¿no? Yo diría, porque finalmente aquí estamos cuestionando, criticando, pero bueno, entonces, ¿cuál tendría que ser el elemento de cambio real, de transformación en este ámbito, ¿no? Bueno, pues habrá que ver otros parecidos, ¿no? En particular el tren de Buenavista a Cotitlán. Ese en su momento fue planeado para 300,000 usuarios por día. Y ahí viene el problema con los chimecos de los camiones que operan en esa zona, que nunca se pusieron de acuerdo para alimentar el tren. Y eso mismo, de hecho, le pasó a las líneas que hicieron de Mexibus allá en el Valle de México. Que esas líneas de Mexibus deberían haber sido alimentadas por esos chimecos, pero lo que hacían los chimecos era, en lugar de alimentarlo, bueno, chimecos es el transporte común del Estado de México. En lugar de alimentar al Mexibus, se ponían a competir contra él, entonces de esa manera no tenía la demanda el Mexibus para el que fue planeado. Eso fue lo mismo que hizo que quebrara, o por así decirlo, que tuviera que rescatar al tren suburbano, ya que al no tener alimentación, no tenía los usuarios, y al no tener los usuarios, pues no tenía las ingresos que requería para seguir operando, y esa fue la excusa para justamente inyectarle dinero público a este tren que está concesionado a este grupo empresarial, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos que tiene el tren interurbano, ya que, bueno, en la estación de Pino Suárez yo creo que esa no tiene problema, ya que al estar cerca de la terminal, pues tiene transporte regular y irregular para todos lados. Pero la estación Tecnológico, la estación Lerma y particularmente la estación Sinacantepec no tienen alimentación. Entonces, al no tener alimentación, no va a cumplir la demanda para que fue planeado, y entonces esa demanda va a tardar más en crecer de lo que esperaban, ¿no? Entonces, ellos están por ahí pronosticando que son 300,000 viajes al día lo que esperan. Es posible que no, bueno, que no llegue a la mitad, ¿no? Que ese fue el caso de lo que pasó en Buenavista. Y justamente también el tema de lo que va a inaugurar ahorita, ¿no? Lo que va a inaugurar ahorita, ellos esperan en hora pico alcanzar 12,000 viajes por hora de máxima demanda. Esta zona de Toluca solamente tendría 450 viajes, ¿no? Entonces, literalmente estamos usando un tráiler de 15 toneladas para transportar media tonelada que bien podría caber en una camioneta, ¿no? Entonces, no están inaugurando la mitad que decía Ali, están inaugurando el 3% del tren interurbano, ¿no? En cuanto al volumen de usuarios que realmente pueden mover. 3% pues es nada, ¿no? Así comparado con lo que es su expectativa. Entonces, realmente el tren no va a ser un elefante blanco cuando esté operando hasta observatorio, ¿no? Y va a tener un crecimiento gradual que pues, va a ser un crecimiento de 20 años. También hay que pensar en esta inmediatez. Tenemos un pequeño vicio en los gobiernos mexicanos, ya que todos sus planes de gobierno los hacen a 3 y a 6 años, porque esos los políticos pueden presumir sus logros y lanzarse a su siguiente puesto. Esta es la razón por la que no rescatan el río Lerma, porque requeriría mucho dinero y requeriría 30 años de inversión, por lo cual a ningún político le es rentable electoralmente, entonces nadie lo hace. Entonces, justamente pasa como los aeropuertos en China. Los chinos no tienen planes a 3 ni 6 años, ellos tienen planes para 15 años, porque tienen planes quinquenales. Entonces sacan sus obras de sus aeropuertos vacíos, pero en realidad ellos no los ven vacíos al momento, ellos están pensando que van a estar operando dentro de 15 años. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver el tren así. O sea, el tren no va a tener la demanda, y menos ahorita, hasta que arranque, y después esperamos unos 20 años a que tenga una demanda consistente, ¿no? Entonces, no va a ser algo que va a funcionar como de la noche a la mañana. No, yo me espanté, dije, no, pues Estamos a ver, yo tengo 52 años, Ya. más 15. ya más para qué otros voy a querer ir a la 20. Ciudad de México. Pues sí, ¿no? pues Ya, sí, es que sea ya el ya. transquinquenal ya, ¿no? Sí, y eso que dice Dante es muy notorio, ¿no? De hecho, es un tema con el iPad, ¿no? Las oficinas del Imagina que están cerca de la estación en Sinacantepec, no pasa ni un solo camión. El único que pasa es el que pasa en Reyes Heroles y el otro que pasa arriba donde está el ENEF. Son los únicos dos camiones que pasan ahí. Y ahora con las fotos que publicaste tú en Cometa, pues se ven ya los taxis. Pero son las únicas dos rutas de camiones de verdad, ¿eh? O sea, las Toluca únicas tiene dos. una particularidad que todas las rutas están concentradas en el centro de la terminal, el 80 y el 90% de las rutas. Ahí están vacías y con 2, 3 pasajeros y haciendo tráfico. Pero conforme te vas viendo las periferias, ya realmente no hay
cobertura. Y justamente es ahí donde están los taxis colectivos, ¿no? Entonces, tenemos concentrado el transporte en 2 puntos, mientras lo demás no tiene. Y ves justamente porque operan a partir de demanda, entonces los transportistas solo operan donde hay demanda. Entonces no hay lugares que tienen demanda de movilidad, pero esta demanda nunca va a ser satisfecha porque ellos no la pueden rentabilizar. Entonces, mientras el derecho a la movilidad busque ser rentable, pues mucha gente va a quedar excluida, ¿no? Hay que preguntarle a alguien de San Juan de las Huertas o por allá cuánto paga por un transporte, ¿no? Y como viven en la periferia, pagan el triple, ¿no? De lo que pagarían si vivieran en el centro. Por decir de San Francisco que la Tlalpan creo que cuesta 15, 18 pesos, ¿no? El colectivo. Sí. 15, 18 pesos el colectivo que 17, llega a la creo. terminal. Ajá. Entonces paga más quien menos tiene. ¿Te vas a subir al tren, Dante? Sí. Yo creo que todos nos vamos a subir al tren. Sí, no, a mí se me hace un proyecto maravilloso y yo creo que deberían hacerlo en otros lugares, en otras ciudades. No sé, que tú pudieras tomar uno de aquí a Buenavista y de Buenavista a otro a Puebla o otro a Querétaro, eso sería como lo ideal, ¿no? Hay cosas, ahí le llamamos potenciales de mejora. ¿Por qué metieron el tren por las torres? Porque era más barato, pero ahí no tiene demanda. Como decíamos, el 80% y el 90% de las rutas de Toluca se concentran en el centro de la terminal. Si hubiera sido como las ciudades europeas, justamente las ciudades europeas tienen su centro de transferencia modal en los centros y de ahí puedes transbordar de un tren de cercanías a un metro o a un autobús. Entonces, si por ejemplo el tren hubiera llegado abajo de la terminal, eso hubiera sido una locura, ¿no? Aunque hubiera hecho el quiebre, ¿no? Y regresara, eso hubiera sido una zona de transbordo magnífica, ¿no? Sin embargo, si lo hubieran hecho subterráneo hubiera costado el doble y si de por sí no terminan, pues estaría Menos todavía... habrían terminado. 200 años después, ¿no? Habíamos hablado de No, pero además, tren. bueno, es un transeccional. Finalmente Peña no pudo o no quiso, o algo pasó ahí. Y este gobierno de la Cuarta Transformación, pues aprovecha por último año justamente para inaugurarlo completamente, ¿no? Entonces, pues eso obviamente lo convierte en una obra electorera, ¿no? Que deberá coincidir junto con lo del caso de Ayotzinapa y otros pendientes que debe tener por ahí, con las elecciones. Sí, ¿no? claro, ¿no? Entonces, pues ese es un componente que no podemos evitar en México por el punto de la corrupción. Bueno, yo quisiera apuntar también en las reflexiones finales, creo que se está dilucidando también una exigencia social que me parece que el tema de que el costo del tren obedezca a las necesidades de los trabajadores, que finalmente son una mayoría fundamental y que son finalmente invisibilizados también en cuanto a sus demandas, ¿no? A propósito de que seguramente la próxima semana ya el movimiento contra el alza del transporte público va a entregar sus demandas a la próxima gobernadora. Pues creo que ese sería un tema importante, o sea, finalmente tiene que ver con esta cuestión de los subsidios. Bueno, de entrada que es cuestionable que esté prácticamente privatizado el transporte, ¿no? Segunda, que debería de existir un subsidio lo suficientemente amplio como para garantizar el traslado de los trabajadores. Uy, lo que pasa es que yo ahí tengo unos conflictos con los subsidios. O sea, subsidios sí, pero no como operan ahorita los camiones, ¿no? O sea, primero tendrían que estructurarse. Que ser una paraestatal la que lo maneja. No paraestatal, o sea, yo entiendo que estoy en una sociedad capitalista, yo también desearía una paraestatal, ¿no? Un ideal, ¿no? Como el metro, ¿no? Que de hecho fue implantado, construido en el modelo de bienestar. Nosotros nos tocó vivir en el modelo neoliberal y tenemos el ejemplo neoliberal del Metrobús. El Metrobús es 51% del gobierno, 49% privado. Y esto permite que el gobierno compre las unidades y mantiene cierta calidad en el servicio. Pero en la propuesta de Nazario, que es darle dinero a los chimecos, eso no beneficiaría ni al usuario, no beneficiaría a los operadores y solamente sería darle dinero a los grandes caciques del transporte que hablábamos, Grupo Toluca, que pues no son pobrecitos, o Axel García, que es el cacique de Cuautitlán, ¿no? Entonces, subsidios bajo el esquema actual es un error y decía este ingeniero de transporte de la UAMX, Eusebio Cárdenas, dar subsidios actualmente sería echar dinero a un barril sin fondo. Se tiene que primero estructurar el transporte y una vez que está estructurado conforme a la Ley de Movilidad de 2015, entonces sí podremos pensar en subsidios, pero ya cambiando el esquema de operación. Y yo no digo que les quiten las concesiones a los mafiosos, hay que ordenarlos. Entonces se creen corredores, que hay un control del Estado y entonces sí, que entre el subsidio y de esa manera apoyar a los trabajadores, pero no apoyar a los empresarios. Sí, o garantizar, pues, de cierta forma, pues esa es la exigencia, ¿no? Poner al centro el interés público
Y de ahí se deriva un debate, ¿no? Evidentemente también habrá muchos detalles que clarificar. Oye, ya que tengamos a Dante, le quería preguntar ahora, ¿cómo viste que esquivamos esa bala de secretario de movilidad de que pusieran a Nazario y pusieron a Daniel? Hoy lo anunció la gobernadora. Bueno, yo de inicio, yo no entiendo cómo alguien como Nazario pueda seguir militando en Morena, ¿no? ¿Cómo permiten que una persona que hay Pero a un- ver, el- para que la gente sepa, ¿quién es Nazario? Nazario es ¿Nazario qué? un Nazario Gutiérrez. Gutiérrez de Texcoco. De Texcoco, es un experredista. Ujú. Él asume el cargo de alcalde de Texcoco cuando deja Higinio, y él es el que ordena, pide ayuda a Peña Nieto, y donde inicia la brutal represión de San Salvador Atenco, donde hubo varias mujeres agredidas sexualmente, hubo muertos, y justamente dice que las unidades en las que llegaron los granaderos a reprimir a la población llegaron en unidades de transporte público, en las que él parece que tiene algún tipo de socios, y además hubo policías municipales bajo sus órdenes actuando en la represión y en esas agresiones que hubo, ¿no? Entonces, por este caso, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ellos exigen que sea procesado, junto con Peña Nieto y otras personas responsables, a lo que no ha sido, y Morena, en lugar de alejarse de estas personas, lo puso en una comisión de movilidad y transporte en los últimos dos periodos legislativos, donde buscó darles dinero público a los transportistas, ¿no? Y además, también, por ejemplo, estuvo a favor del aeropuerto de la IFA, ¿no? Porque justamente allí había cuestiones de especulación con el suelo. Y pues es un malandrín, y pues Y estuvo al Ándale. frente de la campaña de Delfina, ¿no? Que estuvo también dentro de la dirección de Morena en la campaña le de dieron a Delfina, él ¿no? el puesto, ¿no? De Ajá, consejero. sí. Entonces, afortunadamente, esperamos, damos el beneficio de la duda que que es diputado, ¿no? Que de hecho se ha pronunciado a favor de la movilidad ciclista. Esperemos que tenga un mejor desempeño, ¿no? Afortunadamente no pusieron a alguien como Nazario. Claro, Daniel sí baja, ¿no? Daniel sí baja. Y también la ley de movilidad de 2015 se la pasó Raimundo, ¿no? Por el Arco del Triunfo. Fue el que dio las concesiones de 10 años, ¿no? Raimundo se la pasó por el Arco del El Triunfo. alcalde de Toluca. Y ahora El alcalde. Nazario ha propuesto eliminar esos artículos. O sea, a la par que promueve darle dinero a los líderes de los chimencos, a la par ha buscado desaparecer esos artículos en la nueva ley de movilidad, que le llaman la armonización de la ley de movilidad. Hombre, ese Entonces- Nazario, deberíamos invitarlo, Es una fichita, ¿no? ¿no? Sí, no, él representa lo peor del viejo PRI ahora en Morena, ¿no? Entonces, ahí cuál es la transformación, ¿no? Si hay personajes como este, ¿no? Tan oscuros. Bueno, ni tan oscuros. Algunos seres de luz. Inmensamente transas. Pues ese ha sido nuestro episodio número 5 de la segunda temporada respecto al tren interurbano, el negocio de la movilidad en el Valle de Toluca. Les agradecemos mucho a nuestros seguidores, les reiteramos seguirnos en las redes sociales, compartir esta transmisión, y un agradecimiento especial para Dante Álvarez, activista de movilidad social, que nos acompañó esta noche en Todo en Contra. Muy buenas noches. Luego, buenas noches. Gracias. por invitarme. Todo en contra.